voy a terminar mi oración y voy a empezar esta grabación conmigo diciendo groserías, pero, eh, pero en veces así es la vida. Ay Dios, ya. No decir de cómo para él ha sido casi, casi como el, pinche vato chingón, porque después de, ¿no? Y está con esta morrita y, ¿no? Y la morra se ve que es súper, ¿no? Como, o sea, lo que sea que te diga, porque no entro a tantos detalles, pero como esta construcción de él súper bien, porque como que se ignora que puso el cuerno y solo se habla de como si hubiera hecho como un upgrade, ¿no? Como una mejora en su relación, en su estatus, porque la morra está más guapa, está más joven, está más buena, o sea, ¿no? Como, porque eso es lo que, ¿no? Como el discurso. Bueno, no importa si el tipo que se dice también, ¿no? Como ha ejercido distintas formas de violencia, es súper manipulador, es controlador, es bla, ha hecho tal, hay una diferencia de edad ahí como que de pronto pues era un poco que llama la atención, eh, porque ella es muy chiquita, pues no más allá de la diferencia en años, porque ella es muy joven, ¿no? Es que esta sospecha de que entonces más bien la relación empezó cuando ella era menor de edad y pues ¿qué anda con eso? ¿No? Como eso no importa, que este güey ha hecho eso, es como, X. Ella es, ¿no? Como la culera, la maldita, es una zorra porque se mete con la pareja de otro güey, ¿no? Como, y esto que dicen ustedes, ¿no? Como, a ver, él fue el que puso el cuerno. O sea, ella qué poca, pero a quien habría que estar crucificando es a este fulano, no a la chica que como bien dicen ustedes, además es bien chica, no sé ni qué edad tiene, pero está bien morrita. Eh, pues este es un gran. Pero aparte, perdone, pero aparte todas las consecuencias, ¿no? O sea, pues sí va en crecimiento, ¿cómo se le dice? Profesional, ¿no? Con ayuda, pues, de su familia y demás, pero gracias o debido a eso, o sea, supongo y he escuchado, ¿no? También que pues bajaron sus ventas, como dice la compañera, la abuchean en sus conciertos y, o sea, sí hubo una consecuencia grave para ella profesionalmente, ¿no? Que es lo que también pasa cuando estás en el trabajo, ¿no? Digo, no me ha pasado, pero escucho y veo donde a veces, porque una compañera, no sé, empezó a andar con un jefe o no, seguramente ya le va a dar el puesto, o sea, donde quiera, ¿no? Pero al final las afectadas, digo, sí somos nosotras como mujeres. Claro. Y el opuesto de lo que decías sería ¿no? Una mujer llega a una posición de poder o le dan un aumento o lo que sea. No, es que seguro que se acostó con el jefe o seguro le anda, porque además la expresión es así, como se las está dando a no, uno, normal. Sí, es correcto. De hecho, no tiene mucho, bueno, así lo expreso súper rápido también, una experiencia que me cambié de área, empezaban a hablar así de que no, seguramente, ¿quién es tu contacto? Así me decían, ¿cómo le hiciste? Y yo así, pues simplemente me postulé para la vacante y me quedé, ¿no? Pero, o sea, la gente si te queda viendo así como que dudando, como que hasta como que te analizan, si estás diciendo la verdad. Yo la verdad, pues sí, o sea, me cuesta mucho como decir, pues sabes qué, pues o sea, como que, como confrontar esa parte y decir, pues mira, si me crees, pues adelante, si no, pues allá tú, ¿no? O sea, yo simplemente, ajá, o sea, digo lo que es, ¿no? Tampoco me voy a estar desgastando, pero sí, sí es muy, llevamos hay muchas consecuencias para nosotras como mujeres, ¿no? Sí, de hecho, respecto a ese tema, como que la gente no puede creer que una mujer llegue, por ejemplo, a un puesto alto en el trabajo. Piensan que a fuerzas fue con ayuda de un hombre y que una no lo hizo por su propio mérito, con su propio esfuerzo. Ujú. Sí, sí, ahí porque además también está como mal visto llegar y sentarte con el jefe o con la jefa o con quien sea y decirle, oye, quiero que me cambies de plaza.
O quiero que me aumentes el sueldo, o creo que estoy lista para tener más responsabilidades y un mejor rol, hacer un papel más importante aquí en este espacio de trabajo y como esas cosas de ambición incluso están como mal vistas y como castigadas, ¿no? De pronto en las mujeres, como, no, pero no, pues es que está ahí porque seguro, estos ejemplos que ponen ustedes, ¿no? No, no porque lo podamos hacer, porque no se espera, porque no se asume, porque está mal visto, porque no lo podemos hacer solitas, como dices, Alisa, ¿no? Como a huevo tiene que haber, ay Dios, casi mato a mi gata de una patada. Eh, Tiene que haber la mano divina de un hombre, ¿no? La intervención divina de un hombre ahí, porque si no, nuestra vida pues no es. ¿No? A ver. Y algo que me ha pasado es que, por ejemplo, o sea, yo cuando veo que otras mujeres empiezan a ascender o tienen otros puestos, o sea, mi forma de pensar ya no es como o sea, es desde otro punto de vista. Como diciendo, a lo mejor tiene un idioma más, o quizás, no sé, tomó un curso, está en el diplomado, está en la maestría, o sea, como que mi mente ya es como de qué hizo, qué está haciendo para Sí. que pues yo pueda seguirla, ¿no? Como que mi chip cambia. O sea, sí cambia, ¿por qué? Porque tú ya pasaste también por una experiencia así. Ya, pues, ¿cómo le dicen? No, pues ya sé, me apliqué con el inglés y subí, ¿no? Un ejemplo. Mm, Entonces sí cambia también la forma de pensar cuando ya pasas por esas situaciones. claro. Qué bonito esto que dice Siria, como, ¿no? Ya darte cuenta ahora que tú también lo estás pensando diferente, ¿no? Que nos vamos, que ya no viene ay, pero seguro hizo no sé qué, sino, órale, ¿qué decisión tomó ella sobre su vida para poder tener como este otro puesto, o esta alternativa, o este tal, eh, y no de un lugar como de envidia o de recelo? Esto no está bien. Eh, ¿Algo más que se les ocurra, que quieran compartir? Bueno, me gustaría también a mí compartir que como fue recientemente la marcha del 8 de marzo de las mujeres, de cómo vi muchas personas diciendo que por qué marchaban, que todavía teníamos, que ya tenemos muchos derechos, que ya no había necesidad de hacer eso. Ah, Pero cuando solo es cuestión de mirar en tu vida cotidiana, en las redes sociales y hasta en las noticias, para darte cuenta que aún hay mucha desigualdad y había mucha violencia contra las mujeres. sí, sí, totalmente, Alisa, muchas gracias. Creo que yo justo al final no lo mandé, pero iba a mandar un textito que había empezado a escribir hace unas semanas, porque alguien también me preguntó, ¿no? Como, ¿y ahora por qué vas a marchar? Como 10 feminicidios al día te parece poca cosa. No sé, no, o sea, hay un montón de cosas, como dice Alice, en nuestra vida cotidiana, en las noticias, en todos lados que, a ver, ¿no? Y además, ¿no? Son derechos, no son permisos, no son concesiones, no nos están regalando nada, no es, o sea, no, pero muchas gracias a las. Si se les ocurre algo más, me vuelven a interrumpir. Denme un segundo. Un segundo. Eh, Perdón. Hay que hacer la apertura de puerta. Denme un segundo que guardo la grabación anterior antes de perderla. No, estoy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya. Espero que esté guardado. Que guardar en otra carpeta. ¿Ahí me siguen escuchando bien ahí? Sí, Sí, profesora. Súper.
Entonces, yo me quedé en, eh, bueno, lo siguiente, creo que el siguiente ejemplo lo conocen, les suena, eh, por las cosas que hablábamos hace rato, la violencia de pareja, que tienen que ver con este control, celos extremos, amenazas, aislamiento social, abuso emocional o físico en la relación de pareja, puede ser como pareja sentimental, no tiene necesariamente que haber como un vínculo, como estar casados o viviendo juntos o así, como puede ser incluso en las relaciones de noviazgo y también en, ¿no? en las otras. Luego está la violencia reproductiva, que está relacionada con las expectativas que hay sobre y las mujeres, sobre nuestra maternidad y la negación de los derechos reproductivos, eh, desde ¿no? las esterilizaciones forzadas a las y voy a hablar de eso en un ratito, la violencia obstétrica, o incluso ¿no? como la negativa de las familias o de las parejas al uso de anticonceptivos. Em, y el aislamiento social, que tiene que ver con esta manipulación emocional y física que busca separar a la víctima de sus redes de apoyo, ¿no? De la familia, de los amigos y del trabajo, hacer como pues eso, ¿no? Como este distanciamiento con la finalidad de seguir manteniendo el control. Otros tipos de violencia son justo la violencia obstétrica, que tiene que ver con este trato deshumanizado, negligente o abusivo, durante, sobre todo, pero bueno, sí, porque violencia obstétrica, durante el proceso de embarazo, de parto o posparto. eh, y ¿no? ejemplos de estos son la realización de procedimientos médicos sin consentimiento informado, ¿no? Las cesáreas innecesarias, las episiotomías, creo que está acá abajo de eh, las, em, sí, me iba a repetir. Otra de las manifestaciones tiene que ver con ignorar las decisiones que toman las mujeres sobre su cuerpo, su parto y su relación como en proceso, no solamente como el momento de parto, sino como el pre y el post. El uso del lenguaje despectivo o humillante por parte de profesionales de la salud tiene que ver con eh, desde el ni te quejes ahorita porque pues tú andabas ahí, ¿no? Y voy a decir así como palabras que he escuchado de médicos o que se han repetido en espacios justo con gente que trabaja temas de violencia obstétrica. Eh, pero ahí andabas de zorra, pues para que abres las piernas y luego no vas a querer tener al hijo y vivir esta experiencia y, ¿no? O sea, cosas así horribles que se hacen y que se dicen. Y la falta de respeto a la autonomía de la mujer durante el parto, que esto es súper normalizado además en general, porque pues así se creó la medicina un poco y esta estructura de los procesos, ¿no? El cómo incluso la posición en la que las mujeres suelen dar a luz, ¿no? Suelen hacer el trabajo de parto, es una posición cómoda para el médico, ¿no? Pensando en médico hombre, que es quien recibe o está acompañando el proceso y no es una posición necesariamente cómoda, o más bien no es una posición cómoda ni que ayuda al proceso de parto de la mujer y que incluso puede llevar como en casos a sufrimiento fetal y entonces que luego termina llevando a la cesárea. Adelante, Alita. Respecto con lo que acaba de decir profesora, que es lo que iba a comentar, que yo ya he visto a ver, yo veo como que mucha información de historia y yo veo como que en la Edad Media fue cuando se empezaron a hacer lo de los partos, que antes, hasta de civilizaciones antiguas, parían, o sea, tenían a su bebé, como que agachadas, con, Ujú. ajá, y, pero a los médicos se les complicaba mucho, ayudar a sacar al bebé de esa manera. Entonces, solo por su comodidad, lo cambiaron ahora que tienes que parir acostada. Sí, sí, justo, muchas gracias, Alisa. Y eso al final lo que provoca es, ¿no? Terminas induciendo un chorro de cesáreas innecesarias
eh, porque justo porque la mujer no está en una posición cómoda y no es una posición amigable con el proceso de parto. Entonces eh, hay muchos, no muchos, pero hay algunos esfuerzos ahora, justo con las parteras tradicionales, con las parteras profesionales, de como reintegrar, ¿no? Y acercar estas experiencias en cuclillas, en una pelota, recargadas en una silla o colgadas de una silla o colgadas como de un arnés, de, ¿no? Como desde el techo, sentada, ¿no? Como todas cosas de ejercicio eh, para abrir la cadera, la pelvis, etcétera, para ayudar al proceso, bueno, justo como una contrapropuesta y como respuesta a la, la violencia obstétrica por de esto que cuentas muy bien, Alisa. Muchas gracias por el ejemplo puntual y la época. No sabía que venía de entonces. Eh, uno de los impactos, o uno de los impactos que estos tienen que ver con el aumento de la violencia psicológica, el estrés postraumático, los sentimientos de culpabilidad o impotencia de las mujeres, que se generan a partir de esto. 15. Eh, y bueno, otra de las cosas tiene que ver con la violencia digital, que de estos ya pusimos un montón de ejemplos, entonces creo que no hace falta mucha explicación. Eh, pero, ¿no? Por un lado, con la utilización no consentida de imágenes íntimas, y por otro lado, ¿no? Como estas cosas más como las amenazas o los comentarios abusivos a través de redes sociales o plataformas sobre el cuerpo de las mujeres, que es lo que decíamos hace rato, los ejemplos que ustedes mismas ponían. Eh, y por otro lado, eh, esta forma más como de control y monitoreo sobre, ¿no? Incluso el acceso no autorizado a cuentas de correo, y para estar como monitoreando eh, eh, la actividad en línea, ¿no? Y por otro lado, el tema de la violencia laboral, que también de estos ejemplos ya pusieron varios, desde las desigualdades en oportunidades laborales y salariales, y como esta cosa como del acoso sexual o psicológico en los entornos laborales, y el techo de cristal, un poco esto que decía Siria, ¿no? Por un lado, lo difícil que es para las mujeres como ascender y, ¿no? En estas barreras invisibles que existen, eh, a pesar de la capacidad de la experiencia que se tiene, y cómo un poco funciona también por esta cosa de misma que ustedes decían de cómo se les critica a las mujeres y cómo se les señala si suben, ¿no? Si tienen un mejor puesto, si las cambian a otra área, y cómo ahí está como cosa de cuestionamiento y de no credibilidad a las capacidades que tienen las mujeres, sino que viene ay, como una cosa casi de favor. Entonces, bueno, de todo esto, y ya para ir cerrando la sesión de hoy, ¿qué hacemos y qué es lo que nos toca? Una son protocolos y programas de intervención, con hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Una de las cosas que pasan muchísimo y que yo llevo un par de años trabajando también como en el otro lado, yo trabajo acompañamiento, más, como se los dije hace rato, se los decía en la primera sesión, eh, a víctimas de violencia, más bien cosas de violencia política, violaciones graves a derechos humanos, pero trabajo mucho con perspectiva de género, y tiene un par de años que bueno, que estuve trabajando en un proyecto más bien con adolescentes y con hombres, ¿no? Pensando a ver, es súper importante que hagamos el trabajo de prevención de violencia con las mujeres, ¿no? Signos de alarma, alerta, cuándo salir, cuándo buscar ayuda, como qué hacer, redes de apoyo, etcétera. Eh, pero, pues, ¿qué pasa con el otro lado, no? No es solamente que nosotras seamos capaces de identificar la violencia, sino que los hombres no la ejerzan. Eh, ¿No? Y eso pues empieza, bueno, con la formación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en ciertos espacios y con ciertas dinámicas. Por otro lado, ¿no? La creación de leyes
reglamentos, política pública, eh, instituciones, ¿no? Regulación adentro de las distintas instituciones, espacios de trabajo, eh, que sí podríamos hacer desde nuestra trinchera o que podrán hacer desde su trinchera como internacionalistas muy pronto ya, ¿no? En estas intervenciones de lo que toca hacer o lo que nos puede tocar hacer. Y creo que la primera tiene que ver con estas mismas cosas que ustedes me compartían ahorita y que se cuestionan. Esto que decía así, ¿no? Como yo ahora que viví esto, digo como, bueno, ¿no? Pienso diferente, ¿no? Y ya no asumo que es porque eh, o sea, como por un factor externo de, ¿no? que esta chica está en esta posición, sino más bien ahora asumo, pienso, puedo pensar que tiene que ver con su esfuerzo, su aprendizaje, su crecimiento. Y entonces, ¿no? Una de las cosas que nos tocan es reaprender, reeducar eh, a las personas con las que convivimos, a las crías, y reeducarnos a nosotras mismas eh, mismos ¿no? Como ver desde un lugar diferente y cómo, ¿no? qué es lo que, y reconocer también, ¿no? Estas distintas formas de violencia cuando las hemos ejercido, cuando las hemos permitido, cuando las hemos silenciado, cuando las hemos invisibilizado, cuando hemos dicho como, ay, X, no pasa nada, eh, y ayudarnos como a cuestionarnos. Ir a las marchas, por supuesto, Alicia también. Eh, Y una de estas propuestas que hay tiene que ver con esta construcción de nuevas masculinidades, ¿no? Pensando en lo que decía del trabajo con los hombres. Y hago énfasis en esto porque les digo que, ¿no? y muchas de las cosas que vamos a ir viendo en el resto de las sesiones, iremos revisando como algunas de las cosas que hay en trabajo de intervenciones con mujeres, prevención y tal. Eh, pero el tema de las, ¿no? Como cuestionar las masculinidades y pensar desde un lugar diferente que tiene que ver con, uno, cambiar la estructura de poder e incluso, ¿no? como pensar distinto, cómo está estructurada la estructura de poder, ¿no? Como qué es lo que reconocemos y qué es lo que valoramos y qué es lo que se aplaude. Eh, y pensar si puede ser de una manera diferente, si valdría la pena que fuera de una manera diferente. Reconocer las limitantes que tiene, digo, cuestionar las mismas relaciones que tenemos y, ¿no? Estas estructuras que tienen estas relaciones. Y por otro lado, reconocer, a- como ayudarles a los hombres a reconocer sus relaciones, eh, lo jerárquicas que son sus relaciones, con quién son más jerárquicas las relaciones y por qué, qué es lo que reconocen, o qué es lo que validan. eh, o aplauden o eh, se me olvidó la otra palabra que quería usar, ¿no? de otro hombre o de una mujer, eh, y reconocer, invitarles a reconocer o ayudarles a que reconozcan las mismas limitantes que tiene el patriarcado sobre sus experiencias, ¿no? Como él no puedes llorar, no puedes decir tal cosa, no puedes expresar tal cosa, no tienes que controlar estas emociones, no, como tu expresión de emoción, así como máxima puede ser como el enojo, la rabia, la furia, eh, ¿no? Y como esta dificultad de expresar de una manera distinta. eh, y otras cosas ¿no? que se cierran o que se limitan como por esta misma expectativa y esta misma construcción eh, jerárquica, desigual, patriarcal de cómo los hombres no están involucrados en ciertas cosas de crianza. eh, Es como más bien, a ver, ves lo que te estás perdiendo, ves estas experiencias que no estás teniendo por esto. Y entonces les puse esta pequeña infografía de la CONAVIM y de Sin Violencia, eh, de, de distinto, bueno, son parte de más bien, que tiene que ver, ¿no? Las cualidades de las nuevas masculinidades son una cosa que empujan estos discursos o este proyecto, estos proyectos de las nuevas masculinidades alternativas,
eh, etcétera, que tienen que ver con compartir el control eh, de la realidad con las mujeres, ¿no? Como sobre lo que está pasando y cómo pasa, y ¿no? como tener una comunicación sobre las cosas en un plan como más abierto y horizontal. Adelante, Lisa. Sí, profesora. Ay, disculpe si, si levanto mucho la mano o No, hablo no, por mucho. favor, bienvenida. Yo feliz. Sigue participando. Respecto a las nuevas, sobre las nuevas masculinidades, en el punto de no ver amenazada su masculinidad por compartir sus puntos de vista con las mujeres, también lo he visto mucho. Que cuando un hombre, por ejemplo, está a favor de las, por ejemplo, las marchas, de las mujeres, he visto mucho cómo le dicen, por ejemplo, Sims, no sé si lo han escuchado, así como que eres muy simp con las mujeres o No, la verdad, no. automáticamente los dicen gays homosexuales solo Ujú. por estar a favor de una opinión con las mujeres. Eso no me había tocado, Elisa. Muchas gracias por compartirlo. Ay, es que en serio, porque son así los vatos en general. Este es, Yo no, tampoco lo he escuchado, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Porque son muy pocos también a veces los que participan. No sé si por vergüenza o por a lo mejor flojera, pero sí veo pocos. Y los que se ven ahí, pues muchas veces, pues sí, también, o sea, tienen pues alguna diferencia, pero supongo que hay también hermanos, papás, amigos que quieren participar, ¿no? Pero no, no, bueno, no había escuchado eso del SIM, ¿verdad? ¿Dices SIM? Sí, así es. Es como un término que les ponen, pero es ofensivo, como que, ¿cómo decirlo? Como que se doblegan ante la mujer y eso es malo. madre mía. Es que en serio, está bien, porque... ay. Muchas gracias, Alisa. Sí, no, a mí también, yo no había escuchado, me acordaba, quizás lo había escuchado y no había registrado a qué se refería, no lo había leído y dije como, no, no lo recibí. Pero, pero es súper, creo que es súper importante, justo en ¿no? Como, eh, tendrías que hacer un ejercicio, ¿no? De control o de poder sobre las otras personas. Entonces, que estés a favor de esto, que estés a favor de las marchas, que no, como que digas como, oye, sí, qué chido, y ve a la marcha y ¿no? Como, oye, ¿no? Si vivimos juntos o si soy el papá de tus hijos, quieres que vaya, o más bien tú vete a la marcha y, ¿no? O yo me organizo en la casa, que eso debería pasar siempre, pues, pero, eh, como, esta es una de las cosas que, ¿no? Que a las que se invita, que justo es el punto 2, así que gracias por el ejemplo. eh, eh, Como no invitarles a no hacer un ejercicio de poder y de dominio para imponerse sobre las otras personas, ¿no? Podemos hacer las cosas de una manera distinta y por qué tiene que ser como así eh, este ser hombre. Eh, Otra de las cualidades o de las cosas a las que se les invita es a disfrutar de su trabajo y de su hogar por igual. Eh, que así como se dedican y están como enfocados a su eh, desarrollo y chamba y etcétera, así procuren, ¿no? Como literal como el espacio físico de su casa, pero además como, ¿no? Las relaciones en el hogar. Eh, Otro punto es compartir las labores domésticas y el cuidado de los hijos que decía hace rato, como esto que no es solamente hoy un día y no es el en qué te ayudo, es lo compartimos, ¿no? Lo compartimos porque tenemos una responsabilidad mutua, porque la responsabilidad de la crianza es de las dos partes, etcétera. Bla, 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 bla. Eh, lo que ya decía Lisa, como no ver amenazada su masculinidad por compartir puntos de vista con las mujeres, y que
y que no le resta ni estar a favor ni escuchar lo que tenemos que decir y decir como, bueno, va, chance aquí no me toca opinar y chance más bien tú que conoces el famoso mansplaining, ¿no? ¿no? Explicarle a una experta solo porque él es vato y asume que la otra morra no sabe, aunque sea experta en eso. Eh, no considerar la homosexualidad como un peligro para su masculinidad, es decir, como puedes tener amigos homosexuales o puedes tener experiencias, ¿no? Diversas y eso no te pone en peligro la masculinidad. No te vas a hacer menos hombre, ¿no? Porque además tú como que eso es lo que se siente o se asume, se teme, no sé. Eh, y finalmente ser contrario a una educación sexista y homofóbica, ¿no? Es decir, no solamente es no lo replico en mi casa, no solamente es no soy violento con mi pareja y con mis hijos e hijas, hijes, es soy contrario, ¿no? Tengo una postura súper clara, súper abierta, estas cosas no se hacen, esto no está bien, ¿no? Y cómo cuidamos, cómo educamos desde un lugar diferente a partir de esta otra posición, ¿no? Esta alternativa. Eh, entonces, por aquí lo vamos a dejar para hoy. Ha sido, creo que, una sesión interesante, rica. Yo la he disfrutado mucho. Muchas gracias, Siria Elisa, eh, por compartirme, por levantar la mano, por abrir sus micrófonos. Mm, Me encanta que las clases sean así. Las disfruto un millón de veces más. Por eso me era importante cuadrar el horario con ustedes. eh, Porque creo que son, sobre todo, en general, creo que el conocimiento se construye en colectivo, no viene necesariamente desde arriba. eh, y para temas como estos, ¿no? Creo que enriquece mucho los ejemplos, sus experiencias, sus opiniones, eh, para eso, ¿no? Como facilitar el aprendizaje y promoverlo. Em, por mi parte sería todo. No sé si tienen algún otro comentario, cosa que quieran compartir, duda, em, y si no, las dejo. Voy a dejar de compartirles mi pantalla. Denme un segundo, no lo logré. Así es. Este, entonces no sé si tienen en general, Alisa, sería Víctor, algún comentario, alguna duda. Eh, Son 9:30, entonces ya los puedo dejar, ya pueden desconectarse y De mi parte, no, profesora, muchísimas gracias. Y sí, creo que una sincrona muy enriquecedora. Y pues le agradezco también el por haber hecho el cambio del horario. Siempre llegó corriendo. Gracias. no te preocupes, Iria, voy a dar unos minutitos igual al inicio para que si vienes corriendo puedas por lo menos respirar y tomar aire, servirte agüita. Este, Perdón. Sí, a mí pues por último, para concluir, sí me gustaría comentar que creo que para poder disminuir estas problemáticas, también he visto que entre nosotras las mujeres también nos criticamos. Entonces siento que deberíamos aprender a deberíamos quitar esa rivalidad entre nosotras, que no somos rivales y que deberíamos apoyarnos. Y creo que lo último que me gustaría decir, y esta sesión también me gustó mucho, y muchas gracias, profesora, y gracias a todos. no, muchas gracias a ustedes por hacer esta sesión tan dinámica eh, y, e interesante y como enriquecedora como fue. Eh, yo puedo hablar y hablar y hablar, pero creo que es más rico este compartir, escucharnos, que se escuchen entre ustedes y conocer también sus experiencias y opiniones. Muchas gracias por conectarse. Suponía que igual no todo el mundo se iba a conectar, pero por lo menos el cambio de horario creo que ayudó.
Siri, entiendo que tú querías la sesión un poquito más tarde, una disculpa, como horario que sentí que atravesaba todas las necesidades. Eh, y Sí, pero fue justo, ¿eh? La verdad hay veces que llego como a las 8, pero en lo que puedo me conecto en el transporte y eso. Pero sí, estuvo súper bien. vale, muchas gracias por el esfuerzo, Siria. Y Galisa, iba a decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es una de las cosas que sí tendríamos que hacer más, ¿no? Ver a la otra como hermana, como aliada y no como enemiga, no como amenaza. Hay una palabra, ¿no? Que se dice ser sorora, Ajá, justo, ¿no? ser sororas. Por lo menos un poquito más. Bueno, ahora sí las dejo, pues de 2 horas de escucharme hablar. Bueno, no, Gracias, buenas vamos. noches. Que tengan una bonita noche, que descansen. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Igualmente. Hasta luego, profesora. Gracias. Muchas gracias.